Bueno, tengan un cordial saludo. Voy a explicar cómo traté de hacer el taller número uno de estadística descriptiva con los datos que nos dieron. Entonces recordemos que ya habíamos hecho tallo y hojas que nos había dado esto. Ahora voy a hacer las medidas. Entonces para empezar las medidas me piden cuál es el número de datos. Entonces con la fórmula contar, pues yo simplemente voy a contar este número que es la base de datos que me dio el taller. Está 95. Le doy la función contar y él automáticamente me dice que tengo 50 datos. También puedo sacar por Excel el número mínimo y el número máximo colocándole la función mínimo, señalo la base de datos y inmediatamente me arroja que el número mínimo es 1 y que el número máximo también, utilizando la función máxima y llevando aquí la base de datos, me da 95. Los intervalos, entonces quiero saber cómo van a quedar los intervalos para hacer una tabla de frecuencias con intervalos. Entonces, simplemente mmm, lo que debo hacer es conocer el número de datos y aplicar esta función 1 más 3.322 logaritmo de 10 de esos 50 números. Entonces, esa fórmula que me da, me dice que los intervalos deben ser de 7 cada uno. Entonces vamos a mirar que los intervalos, aquí debo poner 7, el siguiente intervalo será 14, el siguiente 21, 28, 35, 42, 49, 53, 63, 70, 77, 84 y 91, 98 tengo que ingresarlo porque el mayor número va hasta 95, entonces 91 más 7 me da 98. Aquí debo poner el límite inferior, que es 0, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, de 28 y así sucesivamente. Entonces lo primero que voy a hallar es la frecuencia. Entonces, ¿cómo calculo esa frecuencia? Lo voy a hacer con la fórmula. Voy a eliminar eso para que ustedes puedan ver. Voy a borrar el contenido. Entonces vamos a mirar cómo lo hago. Entonces le voy a dar igual, escribo frecuencia, perdón, voy a decir el primero, tengo que obviamente señalar voy a utilizar la fórmula en todos, le doy igual frecuencia, aquí está la fórmula. Entonces la frecuencia serían los datos de la base de datos que tengo acá, hasta 95, punto y coma o como ustedes los tengan ahí, ¿sí? Y en estos intervalos de 91 hasta 98. Le doy cerrar el paréntesis y aquí tengo que aplicar una estrategia para que me copie en todo eso y cada una de las filas, porque si no, entonces él lo coge como consecutivamente y ahí habría un error. Entonces tengo que hacer control shift aquí y le doy enter. Y ahora sí me sale efectivamente que tengo 11 números en 7, 12 en el intervalo siguiente, 9 en el intervalo siguiente y podemos comprobar. Yo hice la mnemotécnica aquí rojo, entonces aquí los números entre 0 y 7 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, contando el 1. Entonces podemos ver que están ahí los 11. En la siguiente son 9, en el intervalo entre 7 y 14 hay dos números que corresponden a estos. En amarillo hay 9 números que corresponden a estos. Aquí puedo comprobar, hay 9 números. Aquí puedo comprobar, hay 11 números y así sucesivamente.
para un total de frecuencia FI de 50. Como mi finalidad es hallar esta varianza, entonces tengo que ir haciendo cada una de las variables que aquí me piden. Entonces esta XI quiere decir la clase. ¿Cómo se saca la clase? Entonces la clase se saca con la fórmula del límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Entonces simplemente la hago en la primera y le doy copiar a los demás. ¿Listo? Y así me sale la clase. La siguiente que tengo que hacer es multiplicar la clase por la frecuencia, o sea, este número por este número. Y me da efectivamente este número. Ahora voy a sacar la siguiente columna, que es la diferencia entre la media, entre X, entre la clase y la media. Entonces, simplemente pues aplico la fórmula que sería la clase es esta menos la media que me dio el número que ya había sacado, que corresponde a 37. Aquí ustedes pueden ver, entonces de 6, y es de 6. Si nos vamos a D, aquí tengo de 6. ¿Qué debo yo hacer cuando haga la fórmula? Introducir acá, o sea, aquí vuelvo y lo voy a repetir. Entonces sería I2 menos D6. Y cuando tenga D6 debo aplicar F4 para que me quede como una variable. Porque de lo contrario, cuando yo vaya a hacer esto, si no le doy eso, pues entonces me van a aparecer su continuidad. Aquí no sería de 6, me aparecería de 7. Vuelvo y les repito, tengo que hacer cuando yo ponga de 6, que esta es la media, entonces tengo que es F4, Enter, y ahí ya sí puedo pasar a todo esto. ¿Listo? Bueno, voy en X sub I menos X. Ahora lo voy a elevar al cuadrado para que me dé esto. Entonces simplemente multiplico esta misma K2 por K2 y ya tengo XI menos la media al cuadrado. O sea, ya tengo la clase menos la media elevado al cuadrado. La siguiente casilla, pues voy a hacer la frecuencia por ya la diferencia de este valor que me está pidiendo la ecuación. Entonces simplemente multiplico lo que es H2, que es la frecuencia, por este valor. O sea, multiplico H2 por L2, el valor anterior que ya me dio. Y aquí ya puedo obtener la sumatoria de ese valor. Cuando yo me vaya entonces a la media, pues a la varianza, pues simplemente es dividir el valor de esta sumatoria entre la frecuencia acumulada total. O sea, aquí no es población, sino la muestra, que es la sumatoria de FI. Entonces así, yo ya puedo sacar la varianza que me da 90 puntos, como nos pide el taller, con 4 decimales. Aquí puedo ponerle más decimales y aquí puedo quitarle, pero para efectos de la tarea pues me piden 4. La desviación estándar da 30.1517 y ahí tendría resuelto la tarea. En las frecuencias, pues aquí están las frecuencias, aquí están las variables, todas las que sacamos, ahí me cuenta. Entonces una de las preguntas era cuál era la que más tiene frecuencias, de la variable 7. Para la variable 18 la frecuencia acumulada es 38 y para la 90 la frecuencia acumulada es 96. Entonces creo que
Ese es el desarrollo de trabajo, ya también con la parte que habíamos visto en otros videos de cómo sacar el árbol, el tallo y la hoja, perdón. Bueno, muchas gracias por tu atención. Les Pablo Miranda.